Bien, estamos en espera de que Marina Moriosi entre al canal. Me adelanté por un minuto breve. En España, en Madrid, son las 11 de la noche. En este lugar, en México, son las 3 de la tarde. Así que a ella le acomoda esa hora y ya la tenemos aquí. Eso es. Hola, Marina. ¡Ah! A ver, todavía no te escucho. Lista y puesta para hablar de la luna, porque el pasado 19 de agosto tuvimos una superluna muy espectacular y bueno, le estuvimos colocando fotografías, invitando a los asgardianos a participar con sus fotografías y pues algunos sí nos pusieron ahí la foto. Hola Marina, hola. Hola, ¿Me escuchas bien? ¿Sí? perfectamente, Ok, perfectamente. ok, muy bien. También te escucho. Veo que hay calor, acá también hay calor, Terrible, terrible. Sí. ¿verdad? Bueno, así es la cuestión. Marina, pues fue un honor porque nos pusimos las pilas y empezamos a solicitar fotografías y eso fue grandioso. Yo quiero mostrarles al auditorio y también a Marina, que ya lo ha de haber visto, el, el post en el cual tuvimos la oportunidad de compartir con todos los asgardianos a través de Gaceta Asgardiana, esto que vemos aquí, el momento de la luna, 19, ¿sí? Y ahí encontramos la longitud, encontramos a qué hora se puso en términos de UTC, y aquí vemos pues todo lo que refiere a la luna. Aquí les dejo un link para el que quiera conservar en sus hogares este tipo de aditamento donde podemos encontrarnos con la luna, encontrarnos en qué posición se encontraba en la constelación de Capricornio. Y bueno, pues fue un momento muy feliz. No les voy a leer aquí porque son los datos que nos da el Instituto Geográfico respecto a la luna. Aquí está una de las lunas que subimos. Aquí está otra de las lunas. Este es de Marina Boriosi, ahí lo tenemos directamente desde Facebook. Aquí, pues, aquí había 5 comentarios vistos por 16 personas. Aquí está otra que ella toma con su telescopio. ¡Wow! Esto es maravilloso. Hasta el ombliguito de la luna se ve, Marina. Es maravilloso. Sí, precioso. Y Pero aquí todas vemos, bueno, sí, sí, lindísima. Aquí vemos que sí. se está ocultando ahí detrás de la nube, porque aquí ha estado lloviendo. Aquí vemos un comentario muy bonito de Ahmed Artal, que nos dice, bueno, aquí la letra es pequeñita, vamos a ver, la astronomía nos recuerda que todos somos seres humanos viviendo en un planeta, en una galaxia, lo que refuerza la idea de unidad e independencia entre nosotros. Nos alerta a ir más allá de nuestras diferencias superficiales hacia la cooperación y el entendimiento para lograr la paz y el progreso. Y encuentro que Asgardia logrará nuestro objetivo deseado. Esto me parece precioso, Marina, porque Sí. te voy a comentar que es como el reflejo de la luna en el agua que hace, Mm, conecta, ¿no? Conecta. Y si nosotros logramos que como asgardianos tengamos la oportunidad de conocer los pensamientos de otros asgardianos, en momentos tan maravillosos como estos, ¿no? Que nos da la luna. Dicen que la luna permite que se vea lo oculto o aquello que no se ha dicho en público. Entonces, el que Ahmed Artal haya participado con nosotras para mí es maravilloso y pues me encantaría a partir de este programa hacer una invitación para que todos los que nos colaboraron con algunas lunas, pues aquí vemos la luna que ujú. subió precisamente el canal de Asgardia, ¿sí? Que sigan con esto que son las bellas lunas. Desde Puerto Vallarta nos llegó esta luna, mira, ah, ya viste,
Y Qué bueno, hermosura. aquí la tenemos oculta y aquí otra vez yo la tomé entre las nubes, pero reflejada en el agua. Me parece una metáfora muy bonita. Y ahora sí, a charlar con Marina Boriosi. La Cuéntanos verdad, acerca de tu experiencia, por favor. sí, bueno, primero decirte que me encantó la propuesta que me has hecho, ¿no? De poner las lunas y la gente para que participara, porque realmente vemos un talento impresionante, ¿eh? En nuestro grupo asgardiano, en nuestro grupo y en Asgardia en general, ¿no? Este, que están dedicados a la astronomía de una forma, vamos, espectacular. Las lunas son fantásticas. Lo digo yo con experiencia, que tengo. Entonces, me sentí muy a gusto, muy feliz de que la gente pudiera expresar sus sentimientos, ¿no? Por medio de las fotos y como Artal también, bueno, que Alme Artal, que él lo dijo exactamente tal cual. Es sentir lo que sentimos, ¿no? Cómo nos acerca más, cómo nos une como personas, no solo como personas, sino como mundo, ¿no? Y, y nos hace olvidar de todo, el egoísmo y todo lo que está pasando ahora en la Tierra, ¿no? Y yo me sentí, me encantó vivir este momento. Gracias por incluirme, muchas gracias. Mira, sabemos bien que el próximo evento fantástico que vamos a tener es precisamente un eclipse. Sí, En octubre 2 va a ser un eclipse anular, tengo entendido. Y a mí me gustaría mucho, pues, ya que tienes tu contacto con gente de Argentina, tú eres oriunda de Argentina, eh, que pues les mandaras un mensaje a ver quién se quiere comunicar con nosotros ese día para que nos comparta fotografías de ese evento o nos comparta su experiencia a través de este canal o del canal que compartimos con Elena Kemeleva en Asgardia, eh, sí, el canal oficial de Asgardia, Asgardia TV, porque yo siento que son eventos que unen a la humanidad, que hacen que la fraternidad se sienta, inclusive entre personas que no sean asgardianos, se siente esa comunidad sí, impresionante cuando te reúnes a celebrar un evento como ese. Cuéntanos, sí. Marina. Fíjate que yo, en estos momentos, no solamente la Luna se acerca a la Tierra de una forma espectacular, ¿no? Algo de 200 y pico de millas, que son en kilómetros, es muy poco. 300 y algo kilómetros, 1000, pero que para la astronomía no es nada, ¿no? Y realmente hay un montón de cosas que estuve indagando, y una de ellas es que realmente cuando la Luna se acerca más a la Tierra, sentimos más emociones, fíjate. O sea, no es simplemente que es un evento que ocurre cada, no sé, 3 o 4 veces al año, ¿no? Pues suele ocurrir cuando hay perigeos y ciertas cosas, pero simplemente es que sentimos ese acercamiento realmente, como decían en el grupo, hace que nos sintamos más vulnerables, más humildes, más sencillos. Y entonces a mí me gustó mucho compartir estos momentos con todos, pero sobre todo, bueno, para mí fue un placer buscar la luna, ¿no? Y lo que encontré en ella es que estaba realmente, no es azul, como dice, no es azul, el azul es simbolismo de cosas que la luna tiene, ¿no? Como por ejemplo toda la materia que gira a su alrededor, más cráteres que hay ahora últimamente. Aparte de todo eso, también en realidad lo que tiene es la magnitud, ¿no? Una magnitud tan grande que llega a la Tierra. Por esa razón, no solamente la vemos brillante, roja, una magnificencia impresionante, ¿no? Y cerca, tan cerca, sino que además también podemos sentir esa magnificencia, ¿no? Por medio de partículas subatómicas que nos llegan, ¿no? Y nos atraviesan. Nos atraviesan y esta forma de sentirla es eh, lo que nos acerca a la materia estelar, ¿no? Así, tal cual, tal cual. Por eso Y es todos esa emoción.
Es emocionante, sobre todo cuando te dicen que los norteamericanos la definen como la luna del esturión, porque es precisamente con la iluminación de la luna que ellos logran percibir en dónde están saltando los esturiones para la pesca que hacen Sí. de ellos. Ujú, Y por ahí leí que, obvio, la denominación de azul viene por el agua del esturión, me supongo yo, pero por ser la tercera superluna del año. Entonces, y dicen que solamente hay una azul, pues sí, solamente hay una tercera superluna en sí. el año. Y eso es fantástico, Marina. Son Mm, detalles que uno va captando y va recolectando y es bonito porque yo siento que al tener nosotros como asgardianos un calendario lunar, sí. pues podemos encontrar en la filosofía de la luna y en todas sus cualidades muchas cosas que nos podrían servir en el futuro a cada uno de nosotros, Sí. ¿cierto? Fíjate tú que el término lunático, que cuando dicen que las personas se enloquecen cuando ven la luna o ven lobo, pues en realidad existe un, este, digamos, una connotación de ello, ¿no? Que significa que estamos más eufóricos, pero no quiere decir que estemos mal ni bien, que estamos eufóricos, ¿no? Porque la luna tiene tal magnitud hacia la Tierra que atrae la gravedad terrestre y entonces está conectado todo, tanto la luna con la Tierra, con el Sol y con todo lo que rodea la luna, ¿no? Como dices tú, puede estar en la constelación de Capricornio, como puede estar a veces en otras constelaciones. Creo que el año pasado estuvo el Leo, es que no recuerdo. Bueno, pero en realidad es así, ¿no? La Luna es nuestro astro estabilizador terrestre, ¿no? Y por medio de la Luna, tanto mares como ríos, como la Tierra, como el espacio que nos rodea está conectado. Y por esa razón, de ahí viene el término lunático, ¿no? No es que son... Pero bueno, yo si me tengo que definir de alguna manera, soy lunática. Yo me siento Ah, yo así, también, sí, sí, me siento así. yo también. Así Sí, que bueno, sí, es bonito. De hecho, dicen que esa creencia del hombre lobo era que en realidad la gente le daba por despertarse, le daba insomnio con las lunas llenas y se sí, salían a deambular. Entonces, como no había costumbre de que hubiera gente en las afueras porque había peligro, empezaban los lobos a aullar. Y dicen que a exacto, partir de ahí decían, hay hombres lobo, ¿no? En realidad era gente que estaba desesperada, no quería estar en sus casas porque sentía esa necesidad de estar activo por la reacción que provoca la luna en nosotros. claro, es que Eso la dicen. materia estelar está directamente conectada con la Tierra y nos llega, ¿no? De esa forma, también con el Sol pasa lo mismo. Con el Sol aún un poco más. Pero la Luna ahora mismo todavía está, hasta noviembre creo que está todavía con una magnitud aparente, ¿no? Que es bastante fuerte. La vamos a sentir, la vamos a notar. Y aunque esté pequeña, vamos a notar un brillo impresionante. ¿Por qué? Porque ese brillo es esa magnitud que se refleja con la gravedad, ¿no? Eh, bueno, si el que se pone a estudiar un poquillo verá que la luna tiene como un halo, no muy grande y notorio, a veces más, a veces menos. Depende el clima y lo que nosotros también tengamos delante. Porque en Sudamérica sabemos que siempre se ve más todo eso. Y en algunos países se ve menos. Pero ahora mismo la luna y esa magnitud tan grande que tiene, nos llega a nuestro cuerpo, ¿no? Nos llega directamente. Por eso digo siempre que estamos conectados, somos lunáticos, pero que además no debemos dejar que eso pase sin verlo, sin vivirlo, ¿no? Porque es tan bonito, es tan nuestro, porque no recordemos que la galaxia en donde vivimos, la luna y todos los astros pertenecen al hombre. Yo siempre lo digo, es nuestra galaxia y la luna es nuestro astro luminar mayor, ¿no? Así que bueno, Exactamente. Marina, pues eh, sí, qué bueno que entre las dos estemos haciendo esta invitación a los asgardianos que nos siguen en las redes sociales que tenemos, ya ves que son varias, en diferentes idiomas inclusive, para que
pues nos hagan llegar fotografías, nos hagan llegar comentarios. Sería muy bonito poder crear un, un documento con todos los comentarios de los asgardianos. Por lo Pues sí, general, a veces vemos que nos dan like, pero no sí, pasa del like o de no, ponernos un corazoncito. Pero, ¿qué exacto. hay dentro de ellos? ¿Qué comentario les inspira a Asgardia? Ujú. Y a mí me encantó ver las fotos, aparte de que participaron muchos, son espectaculares, ¿eh? O sea, me ha emocionado, algunas fotos me han emocionado mucho, porque, Claro. porque tienen una magnitud, una maravilla de fotos. Entonces yo creo que todos podemos hacerlo, podemos ir a más, ¿no? Inclusive con otros astros, ¿no? Cuando se acercan también las estrellas, que a veces no se puede sacar sin telescopio, pero todo lo que se pueda sacar, hay que aprovecharlo, porque son las cosas que nos rodean y que forman parte de la Tierra, ¿no? Sin la Luna no podríamos vivir, no podríamos vivir. Y sin el Sol Definitivo. tampoco. Estaríamos en completa y total oscuridad. Entonces, imaginaos lo necesario que es para nosotros, ¿no? Estos astros. Así que bueno. Pues ahí va una tarea. Ah, hay una comunidad que se llama Astronomía y está en la página eh, Sí, de Asgardia, la página oficial de Asgardia. Hay una comunidad que se llama así. ¿Qué sí, te parece si ahí en esa comunidad los invitamos? Porque el próximo 28 de agosto va a haber una alineación de 6 planetas. sí, sí. Wow, el que tenga telescopio y logre captar algunos de ellos va a ser impresionante, Y yo tengo las impresionante. alineaciones anteriores que con la luna eran 7, fíjate, porque también la luna sale en esas alineaciones cuando la luna está, Ah, sí, cuando la luna está, ¿cómo se dice? Bueno, creciente o está, ¿no? Cuando está. Entonces, especialmente una foto que están todos los planetas, que yo lo sacar es muy difícil porque son varios telescopios, no es fácil, y a veces lo hacemos con amigos, ¿no? Con otros astrónomos amigos, para que podamos lograr esa foto, ¿cómo que se dice? La foto cuando son, eh, bueno, del modo. colectiva, porque hay una elongación bastante pronunciada, o sea, realmente creo que va desde un solo horizonte, tienes toda la razón, va a ser muy complicado poder ver la elongación porque Lo que yo agarra varios meridianos, sí es Vale, cierto. vale. Lo que yo saco es lo que yo puedo ver en la alineación, ¿no? En la alineación muchas veces se ven todos los planetas, inclusive se ven tres Ujú. o cuatro, pero cuando hay alineación de una rotación completa, se pueden ver todos, entonces yo puedo sacarlos. Lo que pasa es que, claro, yo los tengo que sacar de un tamaño que no es el que me gustaría, pero puedo visualizarlos y sacarlos. Eh, Yo creo que es importante para todos los asgardianos poder eh, estudiar esto, porque no sabemos lo que nos depara más adelante eh, todo lo que estamos haciendo. Esta investigación estamos en Asgardia Space, que es una comunidad del espacio, ¿no? Que algún día habrá una base intergaláctica, yo confío en ello y también sé que todas las personas que estamos viendo esto, amamos la astronomía, ¿no? Entonces, es importante tener estos documentos, muy, muy importante, y poder ir haciendo, a lo mejor, pienso yo, con todas estas fotos y juntar todo esto, hacer una especie de legado guardiano. Eso sí lo Sí, siento. publicar un libro de todos los comentarios de los planetas que tengan los asgardianos, de las fotografías. Sí, sí, sería lindo. Me encanta la Sí. idea, Marina. Sí, Ok, ok, también. Así que a ver qué podemos hacer. estamos en ello. Claro. Así que Y los bueno, a todos, invitamos ¿no? para Sí. que participen, para que formen parte, para que se unan, así como Ahmed Artal, el caso de Marina Boriosi,
El caso de Margaret Simpson, que bueno, participó con una fotografía para uno de mis libros, pero ¿por qué no? Ella también podría estar en este cúmulo de actividades que queremos hacer. Y son personas que de manera muy puntual menciono, porque son quienes se han conectado y creado una retroalimentación en las redes sociales, ¿sí? Sí, Ahora, sí. vamos a ver si conectamos en la comunidad de astronomía. Vamos a ver. Ok, listo. Yo también estoy allí. A veces publico cosas, pero también me gusta que participe mucho la gente, porque es súper agradable lo que vivimos el otro día con las lunas, ¿no? El trabajo de cada uno y la dedicación y los comentarios. Eh, es el verdadero espíritu del astrónomo, el verdadero espíritu de la astronomía, de- del ser espacial, ¿no? De lo que nosotros representamos como, como, como una nación espacial. Y yo creo que es importante que todos los que quieran participar lo hagan y no importa que la luna sea una luna que tú estás viendo, porque eso es lo que nosotros vemos cada día y es lo que es importante saber y ver. Y Eso es lo que yo depende de sé. la latitud. Como tú bien lo señalas, si estás en Argentina, el cielo es espectacular porque obviamente es un polo de la Tierra. Si estás en las partes eslavas, también vas a ver de una manera diferente la luna. Y poder conocer toda esa mirada de los asgardianos en diferentes latitudes geográficas, wow, Sí. creo que es muy bonito. Es como un regalo al corazón de Asgardia, ¿no? Decirle a Asgardia, mira, mira lo que tengo para ti. A ver. Así me imagino, ¿no? Sí, sí. Es como decirle a nuestra nación, mira lo que tengo para ofrecerte. ¿Sabes lo que yo siento? Que, por ejemplo, México y toda esa zona es un país también súper, súper, tiene una visibilidad impresionante para muchas de las fotografías. Muchos eclipses que nosotros no podemos ver aquí en Europa se ven allí perfectamente, perfectamente. Y nosotros los vemos parciales y allí se ven completos. Entonces, hay que aprovechar todo eso, lo que se pueda. Y animo a todos que se compren un telescopio, porque hay telescopios muy económicos hoy día que se venden de segunda mano y que inclusive los puedes ir armando tú y vas aprendiendo. Porque ver más allá de nuestro espacio, imaginaos, nosotros somos pequeñitos en el espacio gigante, nosotros no estamos en la Tierra, como digamos que nos imaginamos aquí, no, estamos en el medio de la nada. Somos un planeta más, como Marte, Saturno y otros planetas. Y nosotros, al mirar con nuestro telescopio, vemos los alrededores de nuestra galaxia. Y la Luna es lo primero que vemos y el Sol y otros planetas cuando se acercan. Pero estamos solitos. Y entonces es Solo importante así vemos solo que así siempre vemos salga el vecindario estelar. Sí, sí, estelar. continúa. Ajá, sí. Solo esto y decirles que se animen porque nosotros también estamos en el espacio. Nosotros, la Tierra es diminuta, ¿no? Y está en el espacio y todo el mundo nos vemos muy bien, muy tranquilos. Inclusive a veces la Tierra rota y podemos estar de cabeza, como se diría, pero la gravedad es tan grande que nosotros nos mantenemos pegados a la Tierra. Sin embargo, estamos en el espacio. Somos también extraterrestres de otro planeta, de Marte, de la Luna, de Saturno, de Júpiter. Entonces, es importante que nuestra galaxia la conozcamos bien y podamos hacer lo que hicimos el otro día con las lunas. Eso es maravilloso. Los felicito a todos porque las lunas que yo vi me dejaron impactada, impactada. Y los comentarios también. Así que bueno, los invito, sí, que sigan así. Sí, Marina, eso es muy bonito. Mira, pienso yo que como nación del espacio, lo más interesante de todo es conocer eso, lo que tú estás mencionando, que hasta te interrumpí porque me emocioné, el vecindario estelar, ¿sí? El día que tengamos nuestra arca en la órbita, pues vamos a estar más pendientes
o ya deberíamos estarlo desde ahora, como estamos invitándoles a estar pendientes de los sucesos estelares. Nunca sabremos si a partir de esa gran observación podríamos estar defendiendo a nuestro planeta de una Exacto. colisión de algún asteroide, ¿no? Exacto. Y De hecho, la gravedad terrestre, bueno, ahora se ha descubierto que tiene otro manto, aparte de la gravedad que tenemos ya terrestre, tiene otro manto más. Y ese manto nos sigue protegiendo de todos los asteroides. Sin embargo, últimamente hay asteroides que se han acercado mucho a la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque están viniendo más fuertes, ¿no? No, eso no quiere decir que van a chocar contra nosotros ni nada, pero es importante conocer las cosas que nos pueden ocurrir y que están ocurriendo en nuestro alrededor, ¿no? Como dices tú, el vecindario estelar. Este, es nuestra galaxia lo que nos rodea y todo lo que hay a nuestro alrededor. No es que no hay nadie más, no lo sé. Puede haber vida, seguro que hay vida, no lo pero sabemos todavía. pero no creo que estemos solos en el universo, porque hay tanta maravilla y tanta vida que no creo que estemos solos. Pero sí creo que, tenemos que hacer estas cosas para poder conocer a nosotros mismos, nosotros como seres humanos, y estar preparado para todo lo que sea algún día viajar al espacio, porque va a pasar. Fíjate que Asgardia cuánto tiene y sigue estando y sigue funcionando y sigue viviendo y esto es lo importante, ¿no? Sí, es maravilloso, Eso es lo maravilloso. más maravilloso. Sí, así Ah, es, claro, amiga. te amo, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues la invitación queda para todos. Ojalá que este video en el que estamos participando, Marina Boriosi y yo, pues reciba muchos comentarios y que esos comentarios se agranden a participaciones mayores. Sí, sí, que todos No le nos doy hagan ver besos. esa parte maravillosa de la colaboración, de la cooperación. Fíjate, escenarios donde la gente se reúne, los eclipses de sol, ya sean anulares, ya sean parciales o totales, reúnen a mucha gente, es un espectáculo. Sí. Y Inclusive bueno, el en espacio, ocasiones, el cielo mismo, aunque no haya, sí, aunque no haya una estrella, a veces que una persona vaya con su móvil y saque el cielo, las nubes, todo esto forma parte de lo que nos rodea en la Tierra. Entonces, pues es muy importante que lo hagan, porque nos une no solo como personas ni como raza o humanos, también nos une como aficiones que tenemos en común. Y es bonito, es muy, muy bonito. Yo realmente, por eso estoy aquí, porque siento ese amor por el espacio, por Asgardia y por todas las personas que tienen fe en Asgardia. Ujú. Así que fíjate, bueno. un detalle que me has hecho recordar, que en ocasiones alguien está observando a Venus y está tratando con su celular de tomarle la foto, pero llega una segunda persona y empieza, bueno, a ver si yo lo logro. Y de pronto te das cuenta que ya hay 5 o 6 personas en una plaza o en una calle, todos tratando de observar al cielo porque descubren que un solo humano le puso interés al Sí, cielo. Entonces sí. dicen, yo también, ¿no? Y yo pienso que eso pasa en Asgardia, que podemos crear esa comunidad de observadores del cielo a partir de el ejemplo y a partir de la invitación. Ujú. Sí, sí. Yo también, como tú, junto con Ariadne, ¿no? Propongo lo mismo, que podamos sacar todo esos dones, esa ficción que tenemos dentro y hacerlo sin miedo, con lo que tengamos, con los medios que cada uno tiene y poder colaborar con ese poquito de astronomía, que, que va a ser algún día importante. Porque algún día no sabemos cuándo, eh,
hay gente más joven que se interesa por todo el espacio. Yo a veces veo tanta juventud que está empezando, y una joven me preguntó, muy jovencita, muy chiquita, 13 años, me preguntó, ¿qué es Asgardia, no? ¿Qué es? Entonces yo le empecé a explicar y comentar, y vio las fotos que vimos y se quedó maravillada. Que un joven de esa edad, jovencito de esa edad, miren estas fotos y sientan emoción, eh, no tiene precio para mí, no tiene precio, es así. Es bonito. Ayer yo en una plaza, precisamente conversando con unos jóvenes, uno de ellos, de apellido Díaz, por cierto, recuerdo muy bien, me comentó esto. Me dijo, ¿qué cosa es Asgardia? Me han dicho algo equivocado y me gustaría, o sea, usted es de Asgardia, dígame la versión que usted conoce para tener una claridad. Y Claro, cuando le platiqué de Asgardia estaba emocionado. Eso es mm, bonito, que la gente de viva voz, de un asgardiano, pueda conectar para conocer lo que somos y que no te cuenten una historia por ahí equivocada de lo que somos en realidad. aparte le Ujú. comentaba lo del satélite, le comenté todo el pasado, presente y lo que espera del futuro. Y me ha dicho, es impresionante. Es, estás en eso, me dice, le digo. Estoy en ello y estamos luchando todos para que algún día se pueda llevar a cabo semejante misión, ¿no? Pero sí, hubo un satélite, todo eso fue real, ¿no? Fue verdad y lo vimos, lo vimos. Y estuvo allí como 6 meses, bueno, no me acuerdo cuánto, estuvo bastante tiempo. Y bueno, la cuestión es que estas cosas se tienen que dar a conocer, porque no las conocen bien, no las conocen Claro. bien. Y que creen una continuidad, que se pueda lograr con el tiempo esa continuidad, que Asgardia 2 en un momento dado también reúna a la gente para ovacionar que Asgardia 2 pueda volver a darle la vuelta a la órbita al planeta. Y son detallitos que pues se ven lejanos ante la situación que estamos viviendo en el mundo, Sí, pero que nos dan esperanza porque son un camino trazado que queremos cumplir. Y mira, es te lo verdad. digo como parlamentaria. Sí, así Sí, sí, es. realmente tenemos que involucrarnos más. Yo creo que todos un poquito más, pero bueno, eh, desde nuestro punto de lo que podamos hacer, ¿no? Ya sea comentarlo, sacar una foto, todo viene bien. Y inclusive creo que también hay personas que los que no lo conocen, pues también implicarlos, mostrárselo. Mucha gente me pregunta últimamente, porque la era espacial está a tope, ¿eh? O sea, es un momento increíble para lo que es el espacio, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharlo. Y me gusta estar viviendo estos momentos de tanto auge espacial, porque lo estamos viviendo de una manera maravillosa, impresionante, ¿no? Y formar parte de algo así. Así que bueno, Aquí es mi estamos, opinión. Marina. Nos quedan escasos 3 minutos. Yo no quiero que se me corte la señal y me Ya. gustaría unas palabras finales de tu parte de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, quiero decir que para mí Asgardia es muy importante. Y todo lo que las personas hacen por Asgardia eh, me hace sentir más cerca del propósito de Asgardia, ¿no? De llegar a esa nación futura, que, mm, que sé que se están haciendo muchas cosas, aunque no los veamos directamente, pero sé que se están haciendo cosas y que eh, salen adelante esas cosas, salen. Entonces, estoy maravillada con estos días. Estoy maravillada con la luna gigante. Estoy maravillada con todas las lunas que he visto y con todo el amor que hay en Asgardia. Porque en Asgardia no solamente hay un deseo astronómico, ¿no? De ver más allá, sino que además es una comunidad eh, fantástica, que te sientes bien, que participan todas las personas que quieren participar y pueden entrar más. Entonces, eso es para mí Asgardia, eh, una familia, algo así, una familia. Te agradezco a ti todo el apoyo, el amor y todo
lo que haces por Asgardia y por nosotros también. Te agradezco. Me has emocionado mucho con estas palabras, Marina, en serio. Muchas gracias. Sí. Bien, auditorio, ojú, asgardianos, les agradecemos que nos hayan acompañado. En breve subo el video, obviamente con su traducción, para que también los que no hablan español nos puedan escuchar. Gracias, gracias. Hasta pronto, Marina. Dios, hasta Bye bye. pronto. Hasta pronto a todos ustedes. Saludos. Gracias. Bye.